Bueno, señores, aunque lo que ocurrió con el allanamiento a las oficinas de Abel Martínez fue totalmente desproporcional y algo realmente inadecuado totalmente, parece ser que habían otras cosas, que ese no fue el único caso de allanamiento, sino se habla de que posiblemente el fiscal interrumpió una investigación mayor en la que estaba involucrada la DEA, procediendo con unos allanamientos prematuros, no a ese caso, sino en otros casos, y esto afectó investigaciones que se venían dando entre DNCD, la DEA y un proceso de seguimiento a unos supuestos cárteles. Y él actuó posiblemente de manera prematura, afectando esas operaciones. Entre otras cosas, eso es lo que se plantea. Pero bueno, vamos a escuchar a Eury Cabral, que va a dar a conocer en el transcurso de su comentario la posición sobre las tres causales del miembro del comité político y presidente de la dirección del distrito del PLD, Francisco Javier García, que cuando se estaba tratando el punto tuvo que levantarse porque tenía que atender la situación de salud de una hermana. Entonces, él le pidió a Eury Cabral que expresara su posición con relación a ese tema de las tres causales, que no ha habido manera de que se debata en ninguna instancia política sin dividirla. Gracias, Julio, gracias a todo el país, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Inicio como siempre con la palabra de Dios, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como dijo Julio, estuve conversando con Francisco Javier García y voy a precisar dos cosas, y entonces el comentario principal será a propósito de esta desacertada decisión del comité político del PLD de apoyar las tres causales, y la conversación que sostuve con Francisco Javier García, que me autorizó a hacerla pública. O sea, en un momentito hablaré de eso. Lo primero es, quiero informar que la Comisión de Exaltación de Gregorio Urbano Gilbert, que ha estado trabajando de manera permanente para cumplir con el decreto del presidente Luis Abinader y llevar los restos de Gilbert al Panteón de la Patria, que será esta actividad será el martes 25 de mayo, pero que de aquí al 25 de mayo la comisión está desarrollando una serie de actividades, y precisamente en el día de hoy a las 3 de la tarde, en el local del Instituto Postal Dominicano, en el Hispodón, en el Centro de los Héroes, y por gestión de la comisión y del director general de Hispodón, el ingeniero Adán Peguero, hoy a las 3 de la tarde hay una actividad en el salón de actividades del Hispodón para anunciar un sello postal en homenaje a Gregorio Urbano Gilbert. Esta es una decisión que le fue sugerida al Instituto Postal Dominicano, al ingeniero Adán Peguero, su director, por la Comisión de Exaltación de Gilbert. La asumió, a lo cual agradecemos extraordinariamente, ¿verdad?, ese gesto patriótico, ese gesto valioso de parte del ingeniero Adán Peguero y de la dirección de Impostón. Y esta tarde a las 3, una actividad que contará con la presencia encabezada por el ingeniero Adán Peguero, por la Comisión de Exaltación, todos los miembros de la comisión y familiares de Gregorio Urbano Gilbert. Esta tarde a las 3 estará anunciándose el lanzamiento del sello postal en homenaje a Gregorio Urbano Gilbert. Y mañana a partir de las 5 de la tarde, en un primer momento se había hablado de las 10 de la mañana, pero se va a hacer a las 5 de la tarde, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, su alcalde Manuel Jiménez, encabezará una actividad de belizamiento de un mural y la rotulación de la calle Gregorio Urbano Gilbert. Esto es en el sector de Los Mameyes, frente al Club de Los Mameyes, exactamente, ahí frente a la cancha. Hay un mural hermoso que va a ser
de Belizado, y al mismo tiempo esa calle que se llama Gregorio Urbano Gilbert se va a rotular. Así es que estas dos actividades también contarán, encabezada por el alcalde Manuel Jiménez, la comisión de exaltación de Gregorio Urbano Gilbert y familiares de Gilbert. Estas dos actividades de la comisión de cara a, iniciamos ya el trayecto hacia la llevada de los restos de Gilbert al Panteón de la Patria, de acuerdo al decreto del presidente Luis Abinader. Así es que, como reitero, se había pensado la actividad de mañana a las 10 de la mañana, pero se cambió y va a ser a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, frente al Cruz de los Mameyes, en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este, deslizamiento del mural en homenaje a Gilbert y la rotulación de la calle. Y esta tarde a las 3 en el Instituto Postal Dominicano, el anuncio del lanzamiento del sello postal en homenaje a Gilbert. Gracias al ingeniero Dan Peguero y gracias al alcalde Manuel Jiménez por asumir estas sugerencias que le hiciera la Comisión de Exaltación de Gilbert. Antes de comentar lo de Francisco Javier, quiero simplemente decir sobre la situación del mayor general Adán Cáceres y la pastora Rosy Guzmán y esta operación coral, que lógicamente a nosotros somos muy amigos del general Adán Cáceres desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, compartimos la fe cristiana y lógicamente los cristianos tienen que estar abiertos a cualquier investigación. Evidentemente hay una serie de cosas ahí que tienen que ser demostradas. Lo único que pedimos es que haya un debido proceso, que tanto las acusaciones que hace la Procuraduría General de la República como las respuestas que den, en este caso los acusados, estén apegadas a la verdad. La verdad es lo que nos enseña Jesús para todo esto y evidentemente que, como yo decía, cuando un amigo está en una situación difícil, uno lo que tiene que hacer es apoyarlo, desear, ¿verdad?, que las cosas caminen como deben ser, que el Señor le dé respaldo, pero que impere la verdad. Si la investigación tiene fundamento, bueno, el que comete una acción sabe que tiene que pagar consecuencias con eso. Pero que se le respete el debido proceso, que se le permita a quienes van a defenderlo tener toda la información y que los jueces tomen una sabia decisión en función a las pruebas. No al bulto, como decía Julio, mucho bulto publicitario y mucho bulto comunicativo. No, en base a las pruebas. Porque, como siempre ha dicho Julio, hay casos que usted dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, los 3.000 millones, los 5.000 millones, los 10.000 millones que una gente maneja, todo se los robó. Bueno, llama la atención. Ahora, si cometió un error, si cometió una acción incorrecta, si cometió un acto de corrupción, lógicamente el que lo cometió y se le pruebe, tiene que pagar las consecuencias con eso. Y a eso nos llama el Señor, a ser consecuentes con la consecuencia de las cosas que hacemos. Pero con un debido proceso, respeto total a lo que significan, a que son seres humanos que deben ser respetados, y con pruebas fundamentadas, no inventadas, ni creadas en base a una estrategia publicitaria. Así que eso es lo que decimos en torno a este caso. Miren, en torno a la decisión del Comité Político del PLD, particularmente, antes de decir lo que Francisco Javier me planteaba, desde que yo vi eso dije, el Comité Político del PLD cometió un craso error, un error infantil, tuvo una falta de visión en torno a eso. Una decisión política de un partido no puede estar por encima ni de la Constitución ni del derecho a la vida. No pueden obligar a sus legisladores. Ya van, el PLD con Leonel y con Danilo metieron la pata 3 veces y volvieron a meter la pata otra vez con esto. Evidentemente, parece que la mayoría del Comité Político del PLD está en otra cosa y no es lo que debe estar. Pero hay gente que tiene noción y es el caso de Francisco Javier. Francisco Javier me dijo que estuvo en la reunión del Comité Político, tuvo que ausentarse porque, como decía Julio, una situación especial de su hermana que la estaban operando. Pero me dijo, mira, Eury, te autorizo a que digas que yo no estoy de acuerdo con esa decisión y que es un error. Que esa decisión del Comité Político del PLD es un error, me dijo Francisco Javier. Que el PLD no puede imponerle una votación a sus congresistas en este tema por 2 razones básicas. Y así mismo me lo expresó. La primera es que los asuntos de vida no son potestad de los partidos. O sea, si una gente tiene una creencia específica en torno a un asunto, los partidos tienen que respetarle esa creencia. Y además, y para mí eso es una de las cosas más de mayor fortaleza, que la vida y Dios están por encima de los partidos. Que lo correcto, dice Francisco Javier, es que el Código Penal sea aprobado sin las 3 causales después que se siga discutiendo, como se ha estado planteando, pero no imponerle a los congresistas del PLD una decisión de esa naturaleza. Yo creo que Francisco tiene toda la razón absolutamente y que es muy lamentable que el PLD haya hecho esto,
Porque la experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia pasada? La experiencia pasada ha sido la misma. Es decir, todos los que son legisladores del PLD o de cualquier partido, porque no solo del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, de todos los partidos, todo el que es legislador, a la hora de votar en el Congreso, no piensa en este caso en la decisión de su partido, piensa en defender la vida y en defender el artículo 37 de la Constitución. Porque son legisladores, por encima de ser militantes del partido, son legisladores y tienen que defender la Constitución y, en el caso que tengan criterios de fe o criterios de defensa a la vida, defender ese criterio. Un partido no le puede imponer absolutamente eso. Además, yo no entiendo por qué el PLD tiene que discutir eso. ¿Por qué? Si ya hay una situación, como han hecho en varias cosas, los legisladores, se les da potestad a los legisladores que asuman, en este caso, la posición. Esa era la posición correcta. Y más en un partido que está en un proceso de readecuación, de aprendizaje, de reflexión, de enderezar entuertos. Entonces, un absurdo, una decisión absoluta y totalmente incorrecta. Y creo así, fue una discusión, según la información que tengo, bastante fuerte. Y la decisión, lógicamente, lo que implica el que la mayoría se impone, la democracia interna de los partidos implica centralismo democrático. En el caso del PLD, se toma la decisión de la mayoría. Como decía Julio, hay gente, probablemente incluido el propio secretario general, que como vocero, aunque esté en desacuerdo, no puede plantear su posición. Pero evidentemente que hubo una gran cantidad de miembros del comité político del PLD que no estuvieron de acuerdo con esa decisión y que además lo plantearon y le dijeron el error que eso implicaba. Pero a la hora de la votación, lamentablemente se impuso la sin razón, el absurdo, el infantilismo, porque es una decisión infantil, lamentable, absurda y que no tiene absolutamente ninguna visión política clara. Es todo lo contrario. Ojalá que en otras decisiones el PLD no se maneje de esta manera, porque evidentemente que lo que va a hacer es seguir cometiendo errores. ¿Qué es lo correcto en este caso? Como decía Francisco Javier, lo correcto, señores, dejen que salgan el Código Penal. ¿Por qué tienen que meter eso? El Código Penal tiene que salir, que salga el Código Penal y después seguimos discutiendo en todos los otros espacios donde siempre vamos a seguir con la posición de que para incluir las 3 causales hay que modificar la Constitución de la República, hay que eliminar el artículo 37. De lo contrario, por más discusión que haya, esas 3 causales no pueden ni van a ser incluidas en nada, en ninguna ley, absolutamente en ninguna ley, porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Entonces, eso es lógica elemental. Yo no sé cómo los juristas que forman parte del comité político del PLD, que hay muchos y muy buenos, se perdieron en ese elemento fundamental. Era nada más plantear eso incluso. El artículo 37 es muy claro, que incluso ese artículo se puso en la Constitución del 2010, que fue obra del Partido de la Liberación Dominicana. Según reflexionó Dantes en el día de ayer, hay un conflicto entre derechos fundamentales, porque hablan del artículo 37, respeto a la vida, el artículo 38, que habla de respeto a la dignidad, el artículo 42. Entonces, cuando hay esa situación entre que en la propia Constitución hay derechos fundamentales que chocan, entonces se apela al mecanismo que creo que está establecido en el artículo 74, que se va por la parte menos lesiva. Pero supongamos eso fue lo que reflexionó el día de ayer José Dantes. Pero supongamos aquí. Que fue, yo no creo que es así, creo que está equivocado. ¿Cuál es la parte menos pero lesiva? Supongamos que fuera así. Él desglosó muy bien los artículos. Oye, pero supongamos que fuera así. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debió decidir el comité político? Supongamos que fuera así. Que la discusión fuera en otro escenario, no en el Código Penal, porque lo que se está discutiendo ahora es si el Código Penal sale con las causales. Ese argumento de José Dantes, que puede ser válido, yo creo que es incorrecto, pero puede ser válido. Es correcto para que, bueno, vamos a discutir el referéndum, la otra ley, vamos a discutir todo lo otro, pero en el Código Penal, dejen que salga el Código Penal, o sea, no se tiren absurdamente algo que le va a hacer daño, porque le va a hacer daño políticamente, y manden esa discusión para después. Ustedes no están en un proceso interno para fortalecerse. ¿Para qué tirarse? Mucha gente que incluso lo defiende muchas cosas de ustedes, ¿por qué tirárselo en contra? Eso es un absurdo, eso es una acción incorrecta, infantil y estúpida de parte, políticamente hablando. Una ley especial. Entonces, son todos mis amigos, todos son mis amigos, pero es una decisión políticamente estúpida. Lo correcto fue ese argumento de José Dantes, decir, perfecto, miren, hay una liga entre los dos, vamos a mandar esto a una discusión, o en el referéndum, o en la ley especial, donde usted quiera,
pero no ahora, porque eso lo que hace es retrotraer y hacerle daño políticamente al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé qué están pensando. Yo reitero, el presidente Luis Abinader está siendo más inteligente que todos. ¿Qué va a hacer el presidente Luis Abinader? Lo digo y así va a ser. El presidente Luis Abinader, que está con las 3 causales, dice, no, un momento, yo necesito mi código penal. Eso lo seguimos discutiendo después. Ustedes verán que cuando salga, porque del Congreso va a salir el código penal sin las 3 causales. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados. En el Senado hay 21 senadores que están con la vida. Eury, yo respeto mucho tu posición, que es contraria a la mía, pero no puedo aceptar que distorsione la realidad. El presidente Luis Abinader lo que ha dicho, no me puedo meter con los legisladores. Como esto es un tema que divide, es un tema tan difícil, sugiero que sea la sociedad que decida a través de un referendo. Pero en ningún momento él ha dicho, debe ser una ley especial, no en las 3 causales. No, digo, nadie puede. Él ha dicho que está con las 3 causales. Oye, lo que yo he dicho el presidente Luis Abinader. Oye, Eury, déjame decirte, por lo que él ha dicho hasta ahora, uno no puede determinar si va a observar o va a promulgar. Porque él, para mí, está ganando tiempo, pero eso está dentro del terreno de la especulación. Bueno, pero no se puede decir que él está a favor de que sea en otra ley, no. Yo te digo a ti, según mi evaluación, el presidente Luis Abinader se está manejando correctamente. ¿Qué ha hecho? Que sean los legisladores que decidan. Y que sea para otra ley. ¿Qué significa eso? Que él no va a vetar la que salga. Que es lo correcto, además. Por eso que yo digo, él no la va a vetar, María Elena. Digo, es una evaluación mía. No es del presidente. Yo lo que digo es que Luis Abinader va a actuar mejor en ese aspecto que Leonel Fernández y que Danilo Medina. O sea, Luis Abinader va a actuar como tiene que actuar, como debieron actuar Danilo y Leonel, que no debieron vetar esa ley. Debieron hacer. Ellos están de acuerdo. Danilo y Leonel están igualitos que Luis Abinader, de acuerdo con las 3 causales. Perfecto, tienen todo su derecho. Ahora, el Código Penal no tiene que estar parado por las 3 causales. Si usted está de acuerdo con eso, entonces mándelo a todo lo que es lo que digo. ¿Qué ha dicho Luis Abinader? Que el Congreso decida. Vamos a tratar de que sea en otro momento, en otra ley o en una discusión que incluso dijo, por eso mandamos a hacer la ley del referéndum. ¿Qué es lo que dice Luis Abinader? Yo voy a mandar eso por un referéndum. La ley de referéndum estaba en carpeta. Eso no. Bueno, pero por eso. Estaba en carpeta desde cuándo. Luis dijo muy claro. Yo estoy trabajando para un referéndum. ¿Qué es lo que quiere decir? Que él va a mandar esos referéndums. Pero mientras tanto, él necesita el Código Penal. Él lo necesita. La sociedad no tiene credibilidad en la agenda de los políticos en este país. Por eso otra debido cosa. A que se ve este asunto como una tomadera de pelo. No, es decir, saquemos esto y después discutimos lo otro, pero ¿cuándo lo discutimos? En 20 años. Pero él está claro en un asunto. Lo va a promulgar. ¿Qué es lo que pasa? Y si lo aprueba sin las 3 causales, lo va a promulgar porque el país lo necesita. Pero perdón, Ori. Necesitamos el código. Lo que ha demostrado, lo que está demostrando hace 10 años es sentido de la historia y sentido político. Es decir, Julio, si yo necesito un código penal y hay un tema que divide a la sociedad, que se puede discutir en otro momento, ¿por qué yo tengo que parar el código penal que lo necesito? Y lo necesita la sociedad, y lo necesitan tanto las mujeres como los hombres en este momento. ¿Por qué yo tengo que frenar eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo lógico? Que salga el código penal y seguimos discutiendo. Sí. Y él apoya las 3 causales. Elena quería decir algo finalmente. Eury, qué bueno. Estamos de acuerdo con que necesitamos un código nuevo. ¿Lo quieres lograr? ¿Quieres sacarlo de las causales? Quiten el párrafo que penaliza el aborto. Eso lo quitan. No hablen nada del aborto, no hablen nada de interrupción del embarazo, no hablen nada y se queda para una ley. Sencillo, lo que no se puede engañar a las mujeres diciéndole no, las 3 causales en una ley especial, pero mientras tanto un código penalizando el aborto. El problema ahí es que el artículo 37... El problema es que el artículo 37, para tú quitar eso de ahí, tú tienes que quitar el artículo 37. Entonces, si se quitara, cuando se haga la modificación de la Constitución y se quita el artículo 37, no hay problema. Pero mientras tanto hay que quitar el artículo 37. Y como Luis y su gente saben que cualquier variación en ese sentido tiene que ir con una modificación de la Constitución, saben que en este momento no van a poder lograrlo. Yo creo que eso es practicismo político y sentido de la realidad y de la historia, sin cambiar su criterio, porque Luis ha dicho, y donde quiera que va dice, yo estoy con las 3 causales. Es practicismo electoral. No, practicismo electoral no. Es un mandatario que sabe que este país está dividido en torno a un tema y que él necesita un código penal. Un momentito. Tenemos al miembro del comité político y de la comisión a la que me referí hace un momento, que es la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral del PLD, Melanio Paredes.
Buenos días, Melanio, adelante. Buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad y saludo a todo el panel. Igual para bueno, escuchaste, Melanio, que tu compañero, miembro del comité político, Francisco Javier García, autorizó a Eury a decir en su nombre que eso fue un error del comité político del PLD. Muy mala decisión, me extraña de un hombre como Francisco Javier García, que siempre ha puesto por encima de todo el espíritu de cuerpo. Ciertamente él salió en un momento importante de la discusión del pasado domingo, pero eso no lo autoriza en ningún caso a hacer pública una posición de disidencia. Lo establece el partido en sus métodos de trabajo, en su práctica, de que una vez tomada una decisión por una mayoría bastante importante de uno de sus organismos, cada uno de sus integrantes tiene que hacer la propia y no tiene ninguna justificación el que usted quiera plantearse como disidente de esa posición. No tiene ningún tipo de razón, ni política ni personal. De manera que nosotros llamamos la atención al compañero Francisco Javier, porque ese no es el Francisco Javier que nosotros conocemos. Respecto a la posición de Eury, ahora, yo le digo a Eury, Melanio, escúchame. Ahora, Eury, sí. Tú le dijiste a Francisco, lo voy a decir públicamente, sí, él te dijo, habla en mi nombre, ¿cómo es? Porque ahora Francisco está metido en un lío. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, perdón, Melanio? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando yo visité a Danilo Medina? Sí. Que yo le dije, presidente, yo no quiero, usted me dijo, Eury, yo no vuelvo a ser presidente, yo no voy a aspirar más. Y yo le dije, ¿usted me autoriza a decir eso? ¿Tú te acuerdas? Y yo lo dije aquí públicamente. Entonces tú le dijiste a Francisco, ¿tú me autorizas a decir eso en tu nombre? Yo le dije, Francisco, voy a decir en mi comentario eso. Y me dijo, te autorizo a decir. No solamente me lo dijo, me lo escribió. Ay, caramba. Pues adelante, Melanio. Julio Martínez Pozo describió la posición de Charlie Mariotti. Y cuando Charlie Mariotti hizo pública la posición del comité político, en ningún caso él hizo tomó una posición aparte. La asumió como la posición institucional y la defendió como la posición oficial del partido. Eso es lo que nos corresponde a todos, como lo hizo ayer nuestro secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantes. Debo decirle a Eury, que lo apreciamos como amigo, que lo respetamos, que un tema tan conflictivo como este debe discutirse sobre la base de respeto a los demás. Él no puede llamarle estúpidos a los miembros del comité político. Yo dije la decisión, yo lo dije tomaron ellos. Una decisión. Yo dije la decisión. Eury, por ellos. Más que quiera, nos llamaste estúpidos a todos. Eury. Y no. Bueno, pues te pido excusa. Melanio, si tú entendiste que fue la decisión, retiro la expresión y digo una decisión infantil y lamentable. Pero retiro lo de estúpido para que no, ¿verdad? Bien, Melanio. Y quiero recordarte respecto a esto, que ese no es un tema particular. Cuando usted se inscribe, cuando usted asume un partido político, usted asume su doctrina, sus estatutos, porque no somos una iglesia. O usted pertenece a una iglesia, como es tu caso. ¿Qué van a hacer ustedes con los congresistas que voten? ¿Qué van a hacer ustedes con los congresistas que voten contrario a esa decisión? Permíteme preguntarle algo a mi amigo Melanio. Ahora tú le vas a preguntar algo, pero ya Eury le preguntó algo. Adelante. ¿Qué van a hacer ustedes con los congresistas que voten contrario a la decisión del comité político, como ha pasado ya varias veces? Tú lo sabes, ¿verdad? Cada vez que el secretario general se hizo acompañar de los dos voceros, del vocero nuestro en el Senado y del vocero nuestro en la Cámara de Diputados. Esa es una señal de que es una posición que tiene que ser respetada por todo el que se siente ser un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, no importa su jerarquía de legislador, alcalde o simple miembro. Ahora, Melanio. El PLD tiene un precedente. Cuando se sometió el proyecto de reelección de Hipólito Mejía a principios de siglo, el PLD fue capaz de desprenderse de 6 de sus diputados. Melanio, pero estamos, Melanio, escúchame. Que lo van a votar ustedes, no, escúchame, pero vámonos por parte, Oli. Melanio, estamos hablando de un asunto distinto, porque aquí hay otra implicación. Acuérdate que el Führer, que se metió en todo, llegó a decir, el Führer, que es mucho decir, que el programa de partido no podía abarcar lo metafísico. Es decir, entonces ya
cuando estamos hablando que hay una decisión que interfiere entre la creencia, entre la preparación de las personas que entienden que buscan una vida futura en esa preparación, es muy difícil, hay una interferencia política. Eso es distinto a un caso de la reelección, que era un caso eminentemente político, pero este no es un caso eminentemente político, sino que tiene otras implicaciones en las que hay que dejar cierto espacio de libertad. Allí se discutió con bastante profundidad y efectivamente la filosofía tuvo un papel importante en la discusión y el tema de la conciencia. Sin embargo, debo decir lo siguiente: República Dominicana es de los pocos países que mantiene esa oposición absoluta a la interrupción del embarazo. De manera que no es nueva la discusión. Una pregunta, Julio, que la hemos tenido en toda la región. Sí. Los partidos políticos son organizaciones que, insisto, se rigen por una doctrina. ¿Qué dice la doctrina del Partido de Liberación Dominicana? Me tocó en un turno resaltarlo. Nuestra declaración de principios dice: el derecho a la discrepancia y la libre expresión de los miembros de la organización debe apuntar a fortalecer el proyecto colectivo, no a debilitarlo. Con eso le doy respuesta al compañero Julio Martínez, porque evidentemente que esta posición divide las organizaciones. Sin embargo, nosotros lo establecemos claro en ese principio de nuestra declaración que fue aprobada precisamente en el último Congreso. Y la propia declaración de principios dice lo siguiente: el PLD rechaza todo tipo de abuso de poder, las actitudes despóticas y arbitrarias y cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, nosotros simplemente hemos mantenido una coherencia política. Allí se habló de la conveniencia y de la coherencia política. Nosotros nos quedamos con la coherencia política porque la conveniencia es pasajera. Y el presidente Medina, en uno de sus actos más responsables de gobierno, emitió una objeción al Código Penal que había sido aprobado sin las causales y las fundamentó y asumió su responsabilidad. Y eso no le quitó nada al presidente Medina, simplemente es reconocido como un hombre coherente. Y su partido, el cual él dirige ahora, no podía actuar de manera diferente. Juan Bosch, el líder del partido, no hubiese actuado de manera diferente. Y usted tiene que preservar la coherencia histórica. Y es lo que ha hecho el comité político, no importa las consecuencias. Oli, y después José, sí, que tiene una pregunta. Melanio, te fuiste al año 2000 cuando no existía ley de partido y régimen electoral. Es decir, que esa gente que tiene una perspectiva distinta a la que tienen ustedes en el comité político, de la cual la mayoría viene de esa izquierda que hoy se quedó sin discurso y promueve una agenda asociada a los temas que ustedes asumieron. O sea, tú eres partidario de las organizaciones anodinas, tú eres partidario de lo que dijo Fukuyama, del fin de la ideología, pues está equivocado. No soy partidario nosotros de eso, todo lo contrario. Nunca asumió el programa socialista. Oye, perdóname, no me equipare a la izquierda que se quedó sin discurso. El PLD siempre ha tenido discurso. Sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta, Oli? Adelante. No, mi pregunta es esta. ¿No sienten ustedes que esa posición es cerrada? Que el otro no puede pensar y de que la decisión, porque Danilo tomó la decisión de aprobar el código de una manera, tiene que ser de esa manera. La normativa jurídica de la República Dominicana le impedirán aplicarla en un partido, al menos mayoritario, si lo quieren. Ok, adelante, Melanio. Y aún en el año 2000 o 2002, cuando se conoció aquel tema de la reelección, no había ley de partidos, ni había ley electoral. Sí existía un partido apegado a métodos, apegado a una visión, con una declaración de principio y un tema cardinal, regla de oro en el partido, lo del centralismo democrático, que en alguna ocasión, ya lo discutimos justamente con José en el marco de la Comisión de Congreso, deberá revisarse, porque hoy lo ideal sería la búsqueda de consenso y no simplemente la imposición de políticas verticales. Sin embargo,
en el partido siempre se ha establecido que se discuten los temas con absoluta libertad, se toman las decisiones y una vez adoptadas las decisiones, todos estamos obligados a asumirla como propia y defenderla públicamente. José, adelante. Bueno, realmente eso es penoso que en un partido fundado por un científico como Don Juan se esté discutiendo tanta brujería, pero Okay. A propósito de lo que dice Eury, compañero, ¿usted cree que Eury debería ser expulsado del PLD? Pero Eury no es miembro del PLD. Yo no soy del miembro del PLD. Nunca he sido del PLD. Ni soy ni nunca he sido. Ok. Ni soy ni nunca he sido. Esa era la pregunta tuya. Esa era tu pregunta. Así que deja tu mala. Pero Eury nunca. Ni soy ni nunca he sido. Eury no ha preguntado si a ti hay que expulsarte. Claro, yo no he preguntado si a ti hay que expulsarte. No, pero deja. Julio, compañero, ¿usted cree que debemos expulsar a Eury por Eury no es del PLD. Adelante. José, yo te respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que la posición adoptada por el comité político el pasado domingo sobre las causales era o no la posición de Juan Bosch si hubiese estado vivo? Ay. Yo me reservo mi Lenchi, adelante. Adelante, Lenchi. José, eso no te luce a ti. Adelante, Lenchi. A José no le luce esa respuesta. Lenchi, adelante. Melanio, Lenchi, buenos días. Saludos, Lenchi. Hermano, ¿tú no crees que en esta época ese concepto de que yo aprobé una línea política en el partido y luego no puedo expresar mi disidencia es un criterio ya fuera de época? ¿Tú no crees que incluso eso choca con los principios legales, constitucionales de República Dominicana? ¿Tú no crees que los partidos deben de darle otro giro a eso? Porque hasta los organismos judiciales se permite públicamente la manifestación de las disidencias. O sea, coartar el derecho al otro a opinar, aunque se acoja a la decisión de un partido. ¿Tú no crees que ya es algo atrasado? Nosotros sometimos, Lenchi, como lo está haciendo la Fuerza del Pueblo, 13 documentos a la consideración de las bases de la organización. Y el 19, 20 y 21 de diciembre, en una plenaria virtual con un quórum altísimo, la plenaria aprobó la declaración de principios. Y esa declaración de principios dice en uno de sus articulados: el derecho a la discrepancia y la libre expresión de los miembros de la organización debe orientarse a fortalecer el proyecto colectivo, no a debilitarlo. Creo que está clara la posición y tiene que ser así. Si tú me dijeras, óyeme, los principios del Partido Leninista, este tema del centralismo democrático, ¿tú no crees que ya debemos ir migrando? Porque hoy la comunicación es horizontal, los actores demandan más participación, ser escuchados, las decisiones deben tomarse por consenso. Yo te diría, sí, estoy de acuerdo contigo, Lenchi, pero las organizaciones tienen sus propias normas y sus propios estatutos. En este caso, yo debo decirte que efectivamente hubo libre discusión. Allí varios miembros expresaron abiertamente su oposición a las causales. Hay quienes asumieron el dogma religioso como principio pro vida y hay quienes asumimos los principios de la ciencia para establecer que hay excepciones y que solamente en esas excepciones puede perfectamente interrumpirse el embarazo, sin que dejemos de ser provida. También somos provida, como ha dicho María Elena, en el tema de cuando la madre está en peligro de muerte por un embarazo inviable. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tú tenías finalmente decir que comparto esa posición de Francisco Javier García de que lo correcto es que el Código Penal sea aprobado sin las causales, que eso vaya para otro lado. Ok, pero que ya le pedimos a Melanio. Gracias, Melanio. Sí, okay. Que los asuntos de vida no son potestad de los partidos y que la vida y Dios están por encima de los partidos. Y finalmente, le van a expulsar del PLD. Finalmente, yo no soy del PLD. Finalmente, quiero pedirle al presidente Luis Abinader que no se deje llevar de, como Danilo y Leonel, de un grupo de gente que está a su alrededor, que son anticonstitución y antivida en ese aspecto. Bien. Y hay que
actúe con la misma coherencia que ha demostrado hasta ahora, es decir, que siga defendiendo su criterio, pero que sepa que él es el presidente de la República y que el país está dividido en ese aspecto, que lo más conveniente sería lo que él ha dicho, o un referéndum u otra ley, pero que el Código Penal sea aprobado. Es decir, presidente Abinader, no actúe como Leonel y Danilo, no vete la ley cuando sea aprobada por el Congreso sin las 3 causales. Bueno, señores, pues nosotros vamos a una pausa, pero vamos a saludar a Orlando Salvador. Oh, está con nosotros. Que hace días que no como desaparecido. No lo veíamos por aquí. Orlando, ¿cómo estás? Dejándome creer un chin, Eury, dejándome creer un chin. Ok. Dichosos los ojos que te ven, Orlando. Haces falta. Qué bueno verte. Un abrazo a todos. Igual para ti. Gracias, igual. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Cambio y fuera.